En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con veneración en mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en breve filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Feliz domingo, feliz día del Señor. Hoy vamos a escuchar el Evangelio de los 10 leprosos, que nos van a hablar de la gratitud que tenemos que tener con la acción del Señor en nosotros y también, en definitiva, va a ser como un antídoto contra el egoísmo y contra la autosuficiencia. Escuchamos. Del Evangelio según San Lucas. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y añadió: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Bueno, lo primero de todo, recordar lo que celebrábamos en esta semana, que era a San Francisco de Asís. Una de las historias, uno de los momentos quizás más señalados de su vida, es cuando él ya se despoja de sus vestiduras, se viste aquella tela de saco, deja a su familia, deja su casa y ya se dedica a la renovación, a la reconstrucción de la iglesia de San Damián. Y camino de la iglesia, a las afueras de la ciudad, San Francisco se encuentra con un leproso. Sabéis que los leprosos llevaban un bastón con campanillas, avisando a los ciudadanos, avisando a los aldeanos, para que no salieran a su encuentro, sino que se alejaran para no quedar contaminados, para no quedar enfermos ellos también. San Francisco de Asís, cuando ve a este leproso, no es que se aleje, sino que se acerca a él y le besa las llagas y le besa en la frente. Algo así similar sucede con el Evangelio de este domingo, porque el Señor en nuestra vida no se aleja de lo peor que nosotros somos, ni el Señor se escandaliza, ni el Señor se avergüenza, sino que el Señor, al igual que lava los pies a los discípulos, el Señor viene también a purificar quizás aquellas partes más oscuras de nuestra vida o aquellas partes más débiles que nosotros tenemos, como también hizo San Francisco de Asís con aquel leproso, signo de la curación que Cristo hace también en el Evangelio de este domingo. Se nos cuenta que Jesús va entre Samaria y Galilea y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. Los hombres leprosos se paran a distancia por esto que ya he explicado. No podían estar con gente porque era una enfermedad contagiosa y además no es que solamente fuera contagiosa, sino que incluso a nivel religioso, en el Levítico aparece, es una enfermedad que contamina el alma del hombre. Por eso nadie podía tocar directamente a un leproso. En la película, que ya tiene unos cuantos años, de Ben-Hur, precisamente se representa todo esto en aquella aldea que está como subterránea en la película, que eran familiares de Ben-Hur, que después de haberle hecho prisionero a él, de haber estado en las galeras, su familia contrae la lepra y entonces acaban en esa aldea subterránea, en esas cuevas.
Algo similar o parecido se da en la isla de Molokai, isla a la que va San Damián de Molokai, el padre Damián. Una historia preciosa y igual una película impresionante. Tienen ya muchos años ambas películas, la de Ben-Hur y la de Damián de Molokai, pero son películas que ojalá no perdiéramos y no cayeran en el olvido. El padre Damián va allí como misionero a dar la vida por aquellos leprosos, que eran como los grandes olvidados. De hecho, les llevaban la carga, las comidas, en un barco y bueno, ellos ya lo recogían, pero no tenían contacto humano con nadie fuera de la isla. Molokai, que está en el archipiélago de Hawái. Bueno, quería hacer como este pequeño preámbulo o introducción al Evangelio porque me parece muy interesante. Hablar de la lepra es, en definitiva, hablar de la putrefacción de la piel, hablar de algo que no es atrayente en sí. Estos hombres se paran a la distancia de Jesús y le piden: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. En muchas ocasiones hay gente que le pide esto: ten compasión de mí. Aquel ciego que está al borde del camino, llamado Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La madre que pide por su hijo: Jesús, ten compasión de mi hijo. En distintas ocasiones nos encontramos con esa expresión, porque la gente lo que le pide al Señor no es que tenga lástima, sino que tenga compasión, que compadezca, que, aunque no me gusta mucho esta palabra, que se solidarice con el sufrimiento que tienen. Y entonces el Señor se compadece y les dice: id y presentaos a los sacerdotes. También el Levítico marcaba que cuando uno quedaba curado de la lepra, curado de una enfermedad que podía contaminar, no solamente contagiar, sino también contaminar el alma de otras personas, tenía que ir a presentarse a los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes, como notarios, tomaban acta de que aquella persona en verdad había quedado curada. Entonces el Señor le dice esto: id y presentaos a los sumos sacerdotes. Claro, un judío más o menos entiende que se va a producir un milagro. Los 10 leprosos entienden que algo va a suceder con ellos. Estamos ya a la altura del capítulo 17 de San Lucas. Cuando estos hombres le piden compasión a Jesús es porque saben que ya ha hecho distintos milagros, porque saben que ya Jesús ha hecho otras curaciones. Entonces se aventuran y resulta que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, claro, que además se nos dice que se ve curado, se postra a los pies de Jesús, que era samaritano. Los samaritanos, en principio, sabéis que eran considerados prácticamente como paganos. No es que fueran paganos, sino que solamente reconocían unos libros del Antiguo Testamento y no reconocían el templo de Jerusalén como su templo. Pero este samaritano se postra a los pies de Jesús y le reconoce y dice: Jesús, ¿no quedaron limpios los otros 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y añadió: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es curioso porque Jesús le pide algo muy claro, ¿no? Id y presentaos a los sumos sacerdotes. Ellos hacen caso de Jesús, aunque se dan cuenta de que han quedado limpios, ellos siguen, ¿no? Siguen a donde el Señor les ha dicho, obedecen tal cual las palabras de Jesús. Ahora bien, el samaritano ha entendido algo que teológicamente es muy fuerte, o sea, es un punto cristológico tremendo dentro del Evangelio de este domingo. Y es que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, puesto entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo no acude a los sumos sacerdotes con minúsculas, a los cuales estaba prescrito que tenían que presentarse los que quedaban limpios, los que quedaban curados, sino que éste acude al que es el sumo sacerdote de verdad, al que es el eterno sacerdote, que es el mismo Jesucristo, que en virtud de su humanidad se ofrece al Padre por la salvación de todos los hombres, tal y como se recoge ampliamente en el capítulo 17 de San Juan, en esa oración sacerdotal, y ya de manera quizás más teológica y más profunda en la carta a los Hebreos. Claro, digo que es un punto teológico, cristológico, muy importante dentro de este Evangelio porque nos hace comprender la misión de Jesucristo como pontífice, como pontífex, como puente que une a los hombres con Dios, ese puente que había sido dinamitado a causa del pecado original, que se vuelve a unir gracias a la humanidad de Cristo, gracias a que el Hijo de Dios asume una naturaleza humana que ofrece al Padre en el árbol de la cruz.
Entonces, después de reconocerlo como Mesías, después de reconocerlo como sumo sacerdote, se pone rostro en tierra a sus pies y le da las gracias. Claro, esto nos habla, os decía antes de empezar con el comentario del Evangelio, esto nos habla de que tenemos que ser agradecidos, como dice el refranero español. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y este Evangelio es una gran cura contra la autosuficiencia y contra el egoísmo. Y, como no, pues también con el narcisismo, con todo lo que tenga que ver con la soberbia personal. ¿Por qué digo con la autosuficiencia? Mira, no hay cosa peor para un orgulloso que decirle que esto es gratuito, porque el orgulloso lo quiere pagar todo. Y un servicio, un favor que se le hace a un orgulloso, querrá pagarlo porque no le gusta estar en deuda, porque no quiere reconocer que necesita de otros. Asimismo, el que es autosuficiente no quiere, por decirlo así, reconocer tampoco que necesita de limpieza externa, que necesita de consejo externo, que necesita de corrección externa. No me refiero solamente aquí que necesitas de otros, sino que ha de haber otra persona que te guíe, que te aconseje, que te ayude en definitiva a encaminar tu vida. El otro día escuchábamos el Evangelio de Marta y de María y decíamos cómo Marta era corregida constantemente por el Señor. Al autosuficiente le cuesta mucho esto, que la gente le corrija. Entonces este Evangelio nos hace recordar que tenemos que ser agradecidos, como dice San Pedro en su carta. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Empezando por los bienes naturales, empezando por la vida humana que hemos recibido todos gratuitamente y acabando por la vida sobrenatural, la vida de hijos de Dios, y reconociendo también todas y cada una de las gracias que el Señor ha derramado en nosotros. San Ignacio de Loyola, en ese coloquio que presenta el ejercitante con Jesucristo crucificado, se hace 3 preguntas. Viendo todo lo que Cristo ha hecho por mí, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo y qué haré por Cristo? La misma pregunta, pero en pasado, presente y futuro. Y agradecido sobre todo también, no solamente como actitud espiritual, qué importante es eso de dar las gracias antes de irnos a dormir, de dar las gracias al Señor en cada momento, sino también, puede quedar esto un poco ridículo, ¿no? Pero como actitud de vida, de educación, dar las gracias. A mí me hace gracia, valga la redundancia, la gente que te dice, pero no me des tanto las gracias, que no hace falta dar las gracias. Hay que dar las gracias, porque hay que reconocer los bienes que recibimos de otras personas, y hay que reconocer lo bueno también que hacen en nuestra vida. Por eso no cansarnos nunca de dar las gracias. A los niños pequeños, siempre en catequesis, en algún momento se lo digo, ¿no? Que dad las gracias a vuestros padres, que tantas veces se desviven por nosotros y pocas veces les agradecemos todo lo que hacen. Y ya voy al punto, quizás os decía, uno de los puntos centrales es la cristología, la teología que hay de fondo en la consideración de Jesucristo en este Evangelio. Pero hay otro punto muy importante y es el término del Evangelio. Y añadió, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hay otros momentos en el Evangelio donde el Señor dice, levántate y vete, tu fe te ha curado. Aquí el Señor es como muy preciso, como muy delicado con las palabras, porque no dice tu fe te ha curado, dice tu fe te ha salvado. Para distinguir, para hacer una distinción entre los 9 que han quedado curados y este que ha vuelto a dar las gracias. Porque si bien el Señor ha hecho su milagro con los 10, no todos han reconocido a Jesucristo como Mesías. Esto es algo muy común. Tanta gente en la que el Señor ha hecho milagros, en las que el Señor ha hecho obras prodigiosas y sin embargo no la reconocen como el Señor. Por eso el que se dé un milagro no es signo de que, o no es igual a que se dé la fe enseguida, porque la fe es un don que nace gratuitamente y que nace también de la libertad del sujeto que se abre a la gracia. Entonces, milagro no es igual a fe. Como vemos en este caso, como vemos en este Evangelio, que el Señor obra el milagro y sin embargo no todos se convierten, ni todos vuelven a darle gracias al Señor, ni todos le reconocen como sumo y eterno sacerdote. Solamente uno se vuelve y le reconoce
como Mesías, como Dios. Por eso dice Jesús aquí, levántate, tu fe te ha salvado. No es que solamente hayas quedado curado por la obra de mi milagro, sino que además tú has quedado salvado por la fe. Tu fe te ha salvado. Y además con lo curioso que es el extranjero. Os recomiendo que además de leer el Evangelio de este día, leáis la primera lectura. Yo quisiera con vosotros, en esta mañana, en este comentario, leer brevemente la lectura que también se proclamará Dios mediante, que es la curación de Naamán el sirio. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, como se lo había mandado Elías, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia de la lepra, como de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel, y tú acepta un presente de tu servidor. Contestó Eliseo, juro por Dios a quien sirvo que no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo, entonces que entreguen a tu servidor una carga de tierra, que pueda llevar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocausto ni sacrificios en comunión a otro Dios que no sea el Señor. ¿Por qué quería proclamar esta lectura también en relación con el Evangelio? Sabéis que siempre las lecturas, tanto la primera como la segunda como el Evangelio, también el Salmo responsorial por supuesto, van como en la misma línea. La liturgia intenta que vayan en la misma línea. Si alguna vez habéis visto el leccionario, porque sois lectores en las parroquias o preparáis la liturgia, siempre debajo del encabezado de la lectura hay como una letra roja, que es la que precisamente nos da como esta línea que hay de fondo en las lecturas. La primera lectura que se va a proclamar, la curación de Naamán el sirio, nos habla de que a veces queremos que la salvación se complique. Y me explico. En la curación de Naamán el sirio nada más que se le pide que se lave 7 veces. No se le pide más. Y Naamán el sirio monta como una especie de pollo, por utilizar una palabra actual, quejándose y diciendo, pero ¿cómo tengo que ir a los ríos de Israel cuando tengo miles de ríos en mis tierras, en mi nación, en mi reino, en mi reinado? Y uno de los siervos le dice, Señor, si te hubieran mandado otra cosa más sencilla, lo habrías hecho. Cuanto más si lo que te piden es lavarte 7 veces. La fe es sencilla. Amar al Señor es sencillo. Lo que pasa es que a veces nos complicamos nosotros. La santidad es sencilla. Si la santidad es dejarse hacer por Dios, si amar al Señor es dejarse amar por Él, si en definitiva ser cristiano es dejar que Cristo viva en nosotros. Lo que pasa es que a veces queremos ser yo y yo. Como decíamos en español, yo, mi, me, conmigo, en latín, ego, me, mi, me, mecum. Pues eso, queremos ser nosotros los puntos de referencia de la vida. Y sabemos que no, que así no viene la auténtica felicidad. La auténtica felicidad viene de dejar que Dios sea el centro y que lleve nuestras vidas. Y vemos cómo cuando Naamán el sirio obedece, hace caso y de alguna manera se humilla ante las órdenes que recibe, se cura. Porque Naamán el sirio también era orgulloso, también era egoísta y era autosuficiente. Por eso como que busca dar un presente continuamente, busca dar regalos a Eliseo. Eliseo es un enviado de Dios y hace lo que el Señor le marca, no hace otras cosas. Pues que como Naamán el sirio, como los 10 leprosos, seamos capaces de reconocer a Jesucristo como Mesías. Como dice Naamán, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra que el de Israel. Ahora reconocemos que no hay otro Dios fuera de Jesucristo. Pues le damos gracias al Señor por todos los dones que hemos recibido, por los dones humanos, por los dones divinos, por la vida humana que hemos recibido, también por la vida sobrenatural, a través del bautismo, el ser hijos amados de Dios. Nada más, que paséis un feliz domingo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.